Romanos capítulo 8, versículo 18 dice de la siguiente manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El tema que vamos a estar considerando se titula Las aflicciones del tiempo presente. Las aflicciones del tiempo presente. Romanos capítulo 8 es uno de los capítulos más ricos en la palabra de Dios. Este capítulo es un pasaje de esperanza, de bendición, de aliento y de consuelo. Por ejemplo, el versículo 1 establece el tono para el resto de todo el capítulo. El versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es sobresaliente, ¿verdad?, lo que dice Pablo aquí: ninguna condenación. Debemos dejar que esas palabras penetren en nuestros corazones, porque esas palabras nos recuerdan que el cristiano ya no está bajo la ira de Dios, ni en peligro de ser juzgado por él. Ninguna condenación hay para el cristiano. El creyente ha sido liberado para siempre de la amenaza del infierno eterno. El creyente ha sido salvado de eso, hermanos. Esa es nuestra realidad como cristianos. Somos salvos de la condenación del infierno. Ya no estamos separados de Dios por el abismo del pecado, sino que somos hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, como dice Efesios capítulo 2 en el versículo 13. Ahora, a medida que se desarrolla Romanos capítulo 8, si usted lo lee con cuidado en su casa, vemos que encontramos bendiciones en Jesucristo que se hacen sumamente claras con una lectura sencilla del pasaje. Por ejemplo, en los versículos 14 al 15 se dice que los creyentes son hijos de Dios. En el versículo 17 dice que los creyentes son coherederos con Cristo. En el versículo 19 dice que los creyentes serán glorificados con Cristo. En el versículo 28 se nos dice que cada evento en la vida del creyente está siendo elaborado para bien por parte de Dios. En el versículo 29 dice que los creyentes están siendo transformados activamente a la imagen de Jesucristo. En el versículo 30 dice que los creyentes están seguros en su salvación. En los versículos 31 al 37, los creyentes disfrutan del apoyo del Señor contra cada adversario que enfrentan en la vida. Y en los versículos 38 al 39, los creyentes nunca serán separados del amor perfecto, ilimitado y eterno de Dios. Esas verdades deberían ser suficientes para hacernos humildes ante el Señor y adorarlo y servirlo con todo nuestro corazón. El texto que he leído hoy añade otra capa de bendición que debería animar a los corazones de cada hijo de Dios. Además de todo lo que he leído, de toda esa lista que les he indicado, el versículo 18 contiene una preciosa promesa para todo creyente que sufre en esta vida. En él se nos promete que aunque aquí haya sufrimiento, allá habrá gloria. Meditemos pues en las palabras de Pablo mientras consideramos su declaración cuando habló sobre las aflicciones del tiempo presente. ¿Qué es lo que aprendemos ahí en el versículo 18 en primer lugar sobre estas aflicciones? Bueno, dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Pablo habla de las aflicciones, lo que quiere decir, hermanos, que las aflicciones son una realidad. En Romanos capítulo 8, versículo 18, el apóstol Pablo no dice que las aflicciones sean inevitables para todos.
sino que reconoce la realidad de los sufrimientos del tiempo presente. Esto sugiere que en la vida de todo cristiano es probable que enfrente diversas formas de aflicción o de dificultad. Hay una gran probabilidad de eso. Eso es una realidad. Sin embargo, no todos van a experimentar las mismas dificultades en la misma medida ni en el mismo momento. Es decir, no todos vamos a sufrir las mismas circunstancias. No todos vamos a padecer durante el mismo tiempo. Habrá hermanos que estén padeciendo hoy y habrá hermanos que no estén padeciendo hoy, pero que probablemente en un futuro van a padecer, y los que hoy padecen ya no van a padecer más. Es importante entonces tener en cuenta que aunque Pablo no está diciendo que las aflicciones sean inevitables, el Nuevo Testamento no garantiza una vida libre de aflicciones para cada cristiano. Eso no está garantizado. Como algunas iglesias anuncian, ¿verdad?, los 4 vientos y dicen que si te haces cristiano, pues ya no vas a tener ningún problema, ninguna aflicción, ninguna dificultad. Bueno, eso no lo garantiza el Nuevo Testamento. De hecho, el mismo Jesucristo advirtió a los suyos que en el mundo tendrían aflicciones, dice Juan capítulo 16 en el versículo 33. En el mundo tendréis aflicción. Entonces, las aflicciones que sufrimos en este mundo son una realidad. Sin embargo, la enseñanza bíblica también destaca la presencia constante de Dios en medio de las aflicciones y la promesa de su ayuda y consuelo. Y eso es lo que tenemos que tener presente. La idea central de Romanos capítulo 8, versículo 18, es que aunque las aflicciones pueden ser parte de la experiencia de cada cristiano, la esperanza se encuentra en la realidad de la gloria futura que superará cualquier sufrimiento temporal en este mundo. Es decir, que así como el sufrimiento es una realidad, lo es también la gloria futura, hermanos. No conocemos la gloria futura, dice, será revelada. Nunca la hemos visto, nunca la hemos conocido. Por experiencia, ¿verdad? Con nuestros propios ojos, con nuestros sentidos. Sin embargo, lo que sí hemos experimentado y tal vez vamos a experimentar son los sufrimientos. Pues bueno, los sufrimientos, esa realidad, la existencia de esos padecimientos, hermanos, nos indican que también la gloria futura es una realidad. Si la gloria no existiera, no existirían los sufrimientos. Si alguien dice, no, yo no creo lo que dice el pasaje ese de que habrá una gloria futura, bueno, entonces niega también la existencia de los sufrimientos. ¿Quién se atrevería a negar la existencia del sufrimiento? Nadie. Bueno, Pablo está hablando de realidades. Y así como es real el sufrimiento, lo es también la gloria. Entonces, en resumen, mientras que las aflicciones pueden ser una realidad en la vida de algunos cristianos, la enseñanza de Romanos capítulo 8, versículo 18, se centra en la esperanza que se encuentra en Cristo y en la perspectiva eterna que da sentido y propósito a las dificultades presentes. Esa es la idea central. Ahora bien, ¿de qué aflicciones estamos hablando? El versículo 18, si ustedes lo leen con cuidado, de Romanos 8, no especifica las aflicciones de manera detallada. Simplemente habla de los sufrimientos del tiempo presente o las aflicciones del tiempo presente. Dice que son aflicciones y que son propias de este mundo. Bueno, estos sufrimientos pueden incluir una variedad de desafíos y dificultades que los creyentes enfrentan durante la vida. En el contexto más amplio de la carta a los Romanos y de todo el Nuevo Testamento, se hace referencia a diversas dificultades que los seguidores de Cristo podrían experimentar. Por ejemplo, la persecución. Los primeros cristianos a menudo enfrentaban persecuciones
viviendo en un mundo hostil, hermanos. Tanto el gobierno como el contexto religioso en el que ellos vivieron, pues eran hostiles a la fe, eran hostiles a Jesucristo. Y si usted lee el Nuevo Testamento, pues se va a encontrar que los hermanos en el tiempo primitivo sufrían grandemente precisamente por la persecución. E incluso después de la historia bíblica, después del contexto bíblico, la iglesia, muchos cristianos sufrieron también por causa de la persecución. Pero también esas aflicciones pueden relacionarse con las dificultades personales que cada individuo tiene. Por ejemplo, cada cristiano puede estar enfrentando problemas emocionales. Puede estar sufriendo por ansiedad, por depresión, por estrés, por baja autoestima, entre otras cosas de tipo mental. Por ejemplo, también puede estar enfrentando sufrimientos de tipo social, conflictos familiares, problemas de pareja, desafíos con amigos o compañeros de trabajo, problemas financieros también como deudas, dificultades económicas, falta de empleo, problemas de salud, ¿verdad? Enfermedades diversas, discapacidades, lesiones físicas, desafíos morales, por ejemplo, o laborales también, por ejemplo, estrés en el trabajo, conflictos laborales, falta de satisfacción laboral, a lo mejor no está a gusto en su trabajo. Y como no está a gusto, pues representa un tipo de aflicción para usted. Problemas académicos, por ejemplo, como dificultades en el rendimiento académico, estrés relacionado con los estudios y desde luego problemas espirituales, crisis de fe, dudas teológicas, dudas sobre la Biblia, búsqueda de significado y propósito en la fe. Y así, diferentes tipos de conflictos, de sufrimientos que individualmente cada uno de nosotros podemos padecer. También están los conflictos y la oposición a la fe. El apóstol Pablo en varias de sus cartas habla sobre las luchas y conflictos que surgían dentro de la iglesia. Eso también produce sufrimiento, hermanos. Por ejemplo, si alguien pudiera pensar en cómo eran las iglesias en la antigüedad, hermanos, era una cosa distinta. Las iglesias a nivel ciudad, por ejemplo, se juntaban en series de predicaciones, en convivencias. Había mucho compañerismo entre los hermanos de distintas congregaciones. Y claro, alguien dirá, hermano, es que aquí en Juárez todos estamos peleados unos con otros. Bueno, déjeme decirle que no es nada más aquí en Juárez. Yo lo puedo ver en otros estados de la República. Igual lo mismo. Cada iglesia como si fuese una isla. Ya no hay como antes que una serie de predicaciones y ahí van todos y todos comían de distintas congregaciones. Ya no, se acabó eso. Algo ha sucedido entre las congregaciones, no solamente en este estado, en nuestro estado, sino en otros estados, que las cosas ya no se ven igual. El amor de muchos hermanos definitivamente se ha enfriado a tal punto que ya son hasta opositores entre las mismas congregaciones. Ya vemos a muchos hermanos más como enemigos que como hermanos, como opositores a la fe, como quienes quisieran vernos derrotados, como quienes quisieran vernos en el mundo fracasados, destruidos, ¿verdad? Ya no hay amor, ¿verdad? Entre muchos cristianos. Eso produce sufrimiento también. Otros sufrimientos pueden estar relacionados con las tentaciones y las pruebas. Los creyentes pueden estar enfrentando tentaciones y pruebas espirituales durante su vida, durante la semana. Eso también produce aflicción. Dificultades con la fe. Algunos creyentes pueden experimentar dudas, ¿verdad?, sobre lo que la Biblia dice. Tener dudas sobre algunos temas, ¿verdad? Y esto les está produciendo pues desánimo. Con su fe, ¿verdad? Está perdiendo fuerza su fe. Entonces es importante tener en cuenta que aunque Pablo reconoce la realidad de las aflicciones y los sufrimientos en la vida, el mensaje principal en este versículo es la esperanza y la perspectiva eterna que los creyentes deben tener en Cristo. No debe dejarse arrastrar por las aflicciones.
No debe verlas más grandes que la fe. No debe maximizarlas, hermanos. No debe hacer eso. No debe permitir quedarse en ellas. Debe buscar la salida de ellas. Aunque no pueda evitarlas, porque por ejemplo una enfermedad, pues cómo nos la quitamos, ¿verdad? Si ya estoy enfermo de algo y ya estoy esclavo a los medicamentos y digo, pues quiero salir de esto, bueno, pero no se puede. Bueno, pero no debemos dejar que esa aflicción, que esa enfermedad afecte nuestra fe. No debemos permitir eso. ¿Cómo superamos eso, verdad? ¿Cómo debemos reaccionar a esas aflicciones? Bueno, de acuerdo a Romanos capítulo 8, en el versículo 18, y considerando la realidad de las aflicciones, aquí hay 3 lecciones prácticas que debemos llevar a cabo para reaccionar correctamente ante las aflicciones. En primer lugar, lo que debemos hacer es cultivar una perspectiva en la eternidad, basada en la eternidad, hermanos. Debemos fomentar una perspectiva que trascienda las circunstancias presentes, hermanos. Las circunstancias presentes son difíciles, son duras, son terribles quizás, son dolorosas, pero tenemos que trascender nuestra perspectiva al tiempo presente. Debemos reconocer que las aflicciones son, ¿qué cosa? Dice ahí, temporales. Temporales, ahí dice eso el apóstol Pablo. En comparación con la gloria que es, ¿qué cosa? Eterna, hermanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿ves? Son temporales. No son comparables con la gloria venidera. Y esa gloria venidera no es temporal. Esa gloria será eterna. Entonces, cuando nosotros comparamos la temporalidad de las aflicciones con la eternidad, hermanos, ¿sabe qué va a pasar? Esas aflicciones se van a ver insignificantes, porque lo temporal frente a lo eterno, ¿cómo se ve? Pues insignificante, hermanos. Es pasajero. Ciertamente que para nosotros quizá pues dure mucho, ¿verdad? Quizá duremos meses o años con una enfermedad o con algún problema, con algún conflicto, incluso vaya agravándose, pero no importa, hermanos, eso es temporal. No importa que se agrave, no importa que se haga más duro, más difícil, es temporal, no va a durar toda la vida. Cualquier aflicción que sea, no va a durar toda la vida. Y tenemos otra cosa, es nuestra la vida eterna, la gloria, y eso sí es eterno. Eso no lo perdemos. Entonces, debemos cultivar una perspectiva eterna, hermanos. Debemos reflexionar regularmente sobre la esperanza que se encuentra en la fe, recordando que las dificultades actuales no definen de ninguna manera nuestro destino final. Pudiéramos desanimarnos, ¿verdad? Decir, bueno, estoy enfermo, estoy afligido, estoy padeciendo necesidad económica, estoy sufriendo esto, aquello, pero eso no define nuestro destino final. ¿Quién podría decir, por ejemplo, que Lázaro, aquel hombre enfermo que estaba afuera de la casa del rico, estaba perdido, hermanos, iba camino al infierno? Pues muchos tal vez lo dirían, ¿verdad? Mira cómo está el pobre hombre todo enfermo, lleno de llagas, solo ahí, no tiene nadie quien le ayude, está abandonado ahí, enfermo, muerto de hambre, puros perros ahí, y esos perros no estaban ahí para hacerle compañía, hermanos. En ese caso los perros no eran sus amigos, estaban ahí porque le lamían las llagas. Entonces cualquiera que lo ve diría, no, pues este va a ir al infierno, está perdido. Dios lo está castigando. No, era un hombre de Dios y cuando murió no fue al infierno, hermanos. ¿Qué significa eso? Que las aflicciones del tiempo presente no determinan nuestro destino final. Entonces no debemos permitir que las aflicciones
nos condenen, hermanos, mentalmente, que nos digan, oye, tú estás abandonado por Dios, Dios no te ama, Dios no te quiere, Dios te está castigando, eres un miserable. No, Señor, no, Señor. Entonces, ante las aflicciones, debemos cultivar una perspectiva basada en la eternidad. En segundo lugar, ante las aflicciones debemos desarrollar la paciencia y la perseverancia. Para eso sirven. Hay que aprender, hermanos, una cosa muy importante: ser pacientes. Hay que aprender a ser pacientes. Pero esa paciencia se aprende solamente cuando se ejercita. Y las aflicciones son precisamente el medio para ejercitar la paciencia y practicar la paciencia. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. Ahora, ¿se han preguntado para qué sirve eso? ¿Para qué sirve el fruto del Espíritu? ¿Para qué? ¿Nada más para vivir tranquilos entre nosotros? ¿O para qué? Bueno, sirven, hermanos, porque nos dan fortaleza ante las cosas hostiles de este mundo. Amor, gozo, paz, paciencia. Esas cosas tienen que ejercitar, tienen que practicarse, y para practicarse, para ejercitarse, para que sean de beneficio para nosotros, pues van a hacerse útiles cuando se hagan necesarias, y cuando se hacen necesarias es cuando hay aflicciones. Al enfrentar desafíos, debemos buscar fortaleza en la oración. Por ejemplo, ¿qué tal andamos en la oración, hermanos? Quizás la hemos descuidado, quizás ya no oramos como antes. Bueno, las aflicciones nos pueden ayudar precisamente ¿para qué? Para que practiquemos la oración, para que busquemos fortaleza en la oración. La meditación de las Escrituras también. ¿Cómo andamos? ¿Leemos la Biblia solamente aquí cuando estoy predicando? ¿La leemos en nuestros hogares? ¿La leemos en nuestra casa? ¿Meditamos en ellas en nuestros hogares? Las aflicciones, hermanos, nos van a empujar a eso. A orar, a meditar en las Escrituras. ¿Qué podemos decir del compañerismo entre hermanos? Nos visitamos, nos hablamos, nos comunicamos, tenemos contacto entre nosotros. Casi no, hermanos, casi los cristianos ahora pues ya el domingo aquí se ven y ya en la semana pues ya no se ven. Conviven más con gente del mundo que con cristianos. Bueno, eso explica por qué estamos todos débiles en la fe, hermanos. Porque no buscamos a Dios en la oración, porque no leemos las Escrituras en la semana y porque tenemos nulo compañerismo con hermanos, con personas que piensan como nosotros, con personas que quizás están afligidas y necesitadas y nos necesitan también a nosotros. Entonces necesitamos cultivar paciencia, perseverancia, comunión, compañerismo entre los santos. En tercer lugar, ante las aflicciones debemos anclar la esperanza en la obra redentora de Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, debemos reconocer que la obra redentora de Jesucristo es la base de nuestra esperanza. Es decir, ¿cómo se aplica? ¿Ustedes creen que Cristo iba a hacer todo este plan de salvación, de redención, de venir, dejar la gloria, venir a este mundo, nacer, sufrir, morir en una cruz y todo para que a final de cuentas pues yo terminara enfermo y en el infierno? No. Entonces, ¿por qué estoy enfermo o por qué estoy padeciendo necesidad? Porque son parte de cosas de la vida, son aflicciones de la vida, son circunstancias de la vida. Pero eso no significa que yo esté perdido o condenado o que la muerte de Cristo haya sido en vano. No. Mientras mi fe no esté fundamentada en el placer, en el trabajo, en el dinero, en la salud, sino en la obra redentora de Cristo, hermanos, entonces mi salvación no tiene por qué verse cuestionada ni tampoco disminuida por las circunstancias difíciles. ¿Por qué son salvos ustedes? Porque están sanos. Por eso se consideran salvos. Se consideran salvos porque tienen dinero. Se consideran en comunión con Dios porque se divierten y se van de vacaciones. Se consideran buenos cristianos y fieles porque se van a las lomas o allá al Chepe o no sé a dónde. Por eso se consideran buenos cristianos. Y cuando venga la aflicción,
cuando venga la pérdida de dinero, cuando venga la ruina, cuando venga la enfermedad, cuando vengan los conflictos, ya no se van a considerar salvos. Ya van a decir, ya no tengo a Dios, ya. No, hermanos, mientras tengamos nuestra esperanza y nuestra confianza en la obra redentora de Cristo, entonces esas cosas no tienen por qué dañar nuestra fe. Debemos recordar y celebrar regularmente la obra redentora de Cristo mediante la participación activa en cada acto de adoración con otros cristianos, hermanos. Eso es lo que debemos hacer. Ahora bien, ya sabemos cómo reaccionar ante las aflicciones. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta para aquellos que padecen aflicciones? Porque en un principio dije que las aflicciones son una realidad, pero no a todos nos afectan de la misma manera ni en el mismo tiempo. ¿Sí? A algunos les afectan durante un tiempo, a otros en otro tiempo, a otros de un modo y a otros de otro. Eso quiere decir entonces que nosotros tenemos que dar una respuesta a aquellos que están padeciendo alguna aflicción. Bueno, y en Romanos capítulo 8, en el versículo 18, también encontramos implicaciones que pueden influir en la manera en que los cristianos interactúan entre sí. ¿Para qué? Para afrontar las aflicciones. Fíjese, por ejemplo, si Pablo dice que hay aflicciones en el tiempo presente, esto implica que tiene que existir algo entre nosotros. Ya sabemos, las aflicciones ahí están, ahí van a venir, ahí van a caer o ya están presentes. Bueno, ¿qué implica eso? Implica algo entre nosotros. ¿Implica qué cosa? Solidaridad en primer lugar. Las aflicciones, hermanos, del tiempo presente son oportunidades para fomentar la solidaridad y el apoyo mutuo entre cristianos. La idea de que los sufrimientos del presente no se comparan con la gloria futura puede motivarnos a los cristianos a mostrar compasión y apoyo hacia aquellos que están experimentando aflicciones. Esto nos proporciona la oportunidad para buscar, para salvar, para aliviar el sufrimiento de nuestros hermanos, promoviendo la justicia enseñada por Jesucristo. Una de las cosas que tiene que ver la justicia, hermanos, es precisamente con la ayuda entre los salvos. Ayudar a aquel que padece necesidad. ¿Sí? Entonces, la respuesta nuestra debe ser la solidaridad. El sufrimiento ahí va a estar. La respuesta mía es no ser indiferente. No ser indiferente hacia los sufrimientos, sino aprovechar la oportunidad de apoyar a ese hermano, a esa hermana con su aflicción. En segundo lugar, Romanos 8:18 nos pone un énfasis interesante en el bien común. ¿Por qué? Bueno, porque si los sufrimientos son una realidad y los sufrimientos a veces implican el padecimiento de ciertas necesidades, bueno, ahí se desarrolla algo en nosotros, se desarrolla una ética que tiene en cuenta el bien común, hermanos. A veces en las iglesias los hermanos están preocupados por el bien propio, ¿no se han fijado? No sé si nosotros hemos caído en ese error de nada más estar pensando en el bien propio. Preocupados por el bien propio, preocupados por cómo estoy yo, preocupados por cómo estoy yo ahorita viviendo y todo, quiero que todos se enfoquen en mí. Hermanos, una cosa es segura, cuando nos enfocamos en los problemas de otros, los nuestros ni siquiera nos hacen daño. Hasta se nos olvida. Está uno ocupado en el malestar o en los problemas del otro
y hasta se nos olvidan los de nosotros, hasta que alguien nos los acuerda, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Algo nos, ay, acuérdate que, ay, sí es cierto, tengo esa cosa ahí. Pero como estoy tan ocupado con estos asuntos, atendiendo estas necesidades, pues ya no tengo tiempo para darle importancia a los míos. ¿Sí? Entonces, al reconocer que las aflicciones pueden ser parte de la experiencia del cristiano, los cristianos pueden ser motivados a trabajar por el bienestar de sus hermanos y buscar soluciones a las posibles causas de tales aflicciones. En tercer lugar, en Romanos 8:18 tenemos implicada la promoción de la empatía. Los sufrimientos son una realidad. ¿Eso qué implica? Eso implica que tenemos que fomentar la empatía hacia aquellos que están sufriendo. Reconociendo precisamente, hermanos, la realidad de las aflicciones, los cristianos podemos ser agentes de cambio para muchos hermanos y para muchas familias. Eso se logra a través de la empatía y la compasión. Esto puede influir en la manera en que cada uno de nosotros aborda el sufrimiento y brinda apoyo a quienes lo experimentan. Por ejemplo, miren, Santiago capítulo 2. A veces pasa esto en la hermandad y es lamentable, ¿verdad?, que pase esto, pero así sucede. Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16. No pierdan Romanos 8. Dice Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16. Ciertamente que el tema aquí tiene que ver con la fe viva. Pero en el ejemplo que se pone ahí, hay una realidad ahí lamentable. Dice Santiago 2, versículos 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hermanos, ¿de qué aprovechan las palabras? ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha que nos digan, échale ganas? ¿De qué aprovecha que nos digan, no te desanimes? ¿De qué aprovecha que alguien nos diga, que Dios te bendiga? A veces hay gente que piensa que eso tiene mucho valor. Hay gente que piensa eso, ¿no? Pues, gracias por su apoyo. Pues, ¿cuál apoyo? ¿Cuál? Decir cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede decir eso, hermanos. Eso no cuesta. No cuesta decir, Dios te bendiga, échale ganas, no te desanimes, eres muy valiente, eres lo otro, yo estoy contigo. ¿A qué hora estás conmigo? ¿A qué horas? Eso no sirve. Ustedes dirán, hermano, es que usted tiene unas ideas muy raras. No, ahí dice en la Biblia, ahí dice, y le decís, ¿verdad? Dice el versículo 16, id en paz, calentaos y saciaos. ¿Con qué me caliento si no tengo ropa? ¿Con qué me voy a saciar si no tengo comida? Las palabras sin acciones no sirven. Y a veces en las iglesias, no sé, incluso hay hermanos que hasta dicen, voy a orar por ti. No, lo que Dios espera es que hagamos algo al respecto. Es lo que Dios está esperando. Que hagamos algo. ¿Sí? Mire, ¿usted cree que Dios va a esperar más que hagamos por los enemigos que por nuestros hermanos? ¿Qué dice Jesús? Si tu enemigo tuviese hambre, ora por él. Dile que le eche ganas, que no se desanime. Deséale lo mejor. No, ¿qué dice Jesús? Dale de comer. Vean la diferencia, hermanos, vean. O sea, de nada le sirve decir, mi enemigo tiene hambre, ándele para que sienta lo que yo siento, para que vea, para que se le quite lo perverso.
No, Jesús dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. No dice, tenle compasión, ¿verdad? O si dice así. Dice, si tu enemigo tiene hambre, tenle compasión, ¿verdad? Tenle lástima. No te alegres de su necesidad, ora por él. No dice eso, dice dale de comer. Ahora, ¿ustedes creen que Dios espera que tratemos mejor al enemigo que al hermano? ¿Por qué al enemigo dice Dios dale de comer y al hermano que nada más ora por él? Al hermano nada más dile Dios te bendiga, nada más dale palabras, como si con palabras fuese a comer. Con palabras y buenos deseos no come el enemigo hambriento, hermanos. Y Jesús sabe eso. Con palabras y buenos deseos el enemigo hambriento no come, y con palabras y buenos deseos y oraciones el hermano no va a comer. Tenemos que actuar, ¿verdad? Y eso nada más, hablo de comer por poner un ejemplo, hermanos, pero estamos hablando de toda clase de aflicciones, ¿sí? Entonces la respuesta nuestra es importante. Debemos reaccionar de manera empática. Ahora bien, ¿qué más dice Pablo sobre las aflicciones del tiempo presente? Dice ahí Romanos, capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, y aquí viene el segundo punto, no son comparables con la gloria venidera. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. La respuesta a la realidad de la gloria eterna, hermanos, es interesante. Porque fíjense, aquí están las aflicciones y aquí está la gloria venidera. Hay una actitud, hay una respuesta que tenemos que dar ante las aflicciones. Ya lo vimos. Bueno, de la misma manera, hay una respuesta, una actitud a la gloria. Debe haber una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, esa respuesta implica varios aspectos prácticos y espirituales en la vida de un cristiano. En primer lugar, dado que la gloria venidera es una realidad, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a eso? Bueno, número uno, debemos cultivar la esperanza y la perspectiva eterna, hermanos. Cultivar la esperanza. Muchos de nosotros tenemos distintas esperanzas, ¿verdad? Yo espero que me vaya bien el año que entra, yo tengo la esperanza que todo va a mejorar, yo tengo la esperanza de esto, la esperanza del otro. Bueno, cuando la Biblia dice que hay una gloria que va a ser revelada, yo tengo que cultivar esa esperanza, hermanos. Tengo que reconocer y aferrarme a la promesa de una gloria futura que supera cualquier sufrimiento que yo tenga hoy en día. Debemos desarrollar una perspectiva eterna que informe y guíe la vida diaria, recordando constantemente que las aflicciones actuales son temporales en comparación con la gloria eterna. Tengo que aferrarme a eso, hermanos. Cuando venga la aflicción y nos esté ahí molestando, nos esté afligiendo, nos esté haciendo daño, inmediatamente hay que darle un respondón con la gloria eterna. Inmediatamente hay que meter a la esperanza. Inmediatamente hay que meter nuestra fe y nuestra convicción en esa gloria eterna que estamos esperando. Pero si no tenemos perspectiva eterna, si no desarrollamos esa esperanza en la gloria eterna, pues obviamente las aflicciones nos van a tumbar, nos van a hacer daño. En segundo lugar, debemos generar confianza en la providencia divina, hermanos. Confiar en la sabiduría y en la providencia de Dios en todas las circunstancias, eso es importante. Ok, estoy padeciendo ahora, estoy sufriendo. ¿Y qué pasa con Dios? ¿Se le olvidó que existo? ¿Está tan ocupado que no me está atendiendo ahora? Estoy orando y pidiendo por necesidades, por mi enfermedad o por mis conflictos y no veo respuesta. Bueno, hermanos, no. Tenemos que confiar en la providencia de Dios.
tenemos que confiar en la sabiduría de Dios. En eso hay que confiar. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y hay que confiar en eso. Tenemos que producir una vida de rectitud también, de integridad. Cuando consideramos cómo las creencias sobre la gloria eterna afectan las decisiones y aflicciones diarias, entonces eso resulta en una vida de rectitud y ética, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque si tenemos confianza, si creemos que hay una gloria eterna, pues eso va a motivarnos a conformar nuestra vida de tal suerte que sea compatible con esa fe. Cuando no creemos en la realidad de la gloria eterna, pues entonces ¿para qué? ¿Para qué servir? ¿Para qué ayudar? ¿Para qué portarnos bien? ¿Para qué cumplir con los mandamientos de Dios si no hay gloria? Dijo el apóstol Pablo que si no hay resurrección de muertos, pues somos los más dignos de lástima. Somos unos tontos. Y así nos ve la gente, la gente incrédula. ¿Qué piensa de nosotros por estar aquí reunidos? Estamos locos, tan locos. Mira esos tontos, nomás perdiendo el tiempo ahí. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos no tienen esperanza. Para ellos la gloria no existe, simplemente no es. Es un mito, es un sueño nada más. Pero para nosotros, que es una realidad, entonces sí le hayamos sentido a cantar alabanzas, a tomar la cena del Señor, a ofrendar, a servir, a practicar el amor entre hermanos, a portarnos bien, a obedecer los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque todo eso tiene sentido precisamente cuando confiamos y creemos que hay una gloria eterna. Enseguida, hermanos, también la realidad de la gloria eterna debe producir un compromiso con el discipulado y el crecimiento espiritual. En otras palabras, cuando sabemos que la gloria en la eternidad es una realidad, entonces tenemos que buscar a otros para esa gloria, hermanos. No podemos estar aquí nomás sentados todos los domingos y decimos, pues yo voy a ser salvo aunque entre de panzazo. Pero yo, bueno, ¿y los demás? No es compatible, hermanos, la experiencia y la esperanza de la gloria eterna con esa actitud de no alcanzar a otros para la gloria. Comprometerse con el discipulado y el crecimiento espiritual constante es algo que debemos hacer precisamente porque tenemos y creemos en esa gloria eterna. Hay que buscar a otros. Cristo dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Debemos de buscar a otros, precisamente por la realidad de esa gloria, hermanos. No los estamos buscando para que sean parte de un club. No los estamos buscando para que vengan a aprovechar ofertas, que a veces es lo que hacemos. A veces nos dedicamos más a andar promoviendo, hermanos, cosas del mundo que nos parecen buenas, ¿verdad? Que decimos, oye, te recomiendo este doctor, te recomiendo esta tienda, te recomiendo esta oferta, te recomiendo esto, ve. Queremos que la gente vaya y aproveche esas ofertas o esas cosas buenas que suceden en tal o cual lugar. Hermanos, ¿y la gloria? ¿Consideran ustedes que es mejor lo que hay en este mundo que lo que hay en la gloria? ¿Consideran ustedes de mayor valor las cosas de este mundo que las que hay en la gloria? Bueno, entonces hay un desequilibrio ahí, hermanos. Si estamos promoviendo, ¿verdad?, las cosas de este mundo, pero no la gloria de Dios, pues entonces ahí hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio ahí. Estamos más preocupados por el bienestar social, físico de las personas que por su alma. Queremos que la gente esté bien. Oye, te recomiendo este doctor para que te cure, para que estés a gusto, para que tengas calidad de vida. ¿Y la gloria cuándo? Hagan un examen, hermanos. Hagan un examen ahí, vean ustedes ahí en qué medida usted promueve, recomienda la gloria, hermanos, en comparación con las cosas de este mundo. Entonces la respuesta a la realidad de la gloria eterna va más allá de una mera aceptación intelectual de que habrá una gloria. Implica una transformación práctica y espiritual
en la forma en que vivimos nuestras vidas diarias y nos relacionamos con Dios y con los demás. No es nada más tenerlo aquí, así va a haber una gloria, punto. No. Sí, ya lo entendí, qué bueno, yo lo quiero, ya. No, implica ciertas cosas, implica una transformación, hermanos, en el estilo de vida. La esperanza en la gloria eterna debe impactar y dirigir nuestras acciones, debe controlar y cambiar nuestras actitudes y decisiones a medida en que buscamos a Cristo para entrar a la gloria. ¿Cuál sería el fundamento de esa respuesta? ¿Cuál sería el fundamento? Bueno, la naturaleza misma de dicha gloria eterna que aún no se ha revelado, hermanos. La naturaleza de esa gloria que no se ha revelado es el fundamento de nuestra respuesta, de nuestra transformación ante ella. Es cierto, hermanos, yo sé, entiendo que la Biblia no nos brinda toda la información sobre la gloria celestial, pero sí nos enseña sobre varias de sus características, mismas que bien puede ser el fundamento, el motivo por el cual respondemos positivamente a su mensaje. Vayamos a Apocalipsis, hermanos, para considerar algunas pocas características de esa gloria. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Vamos a ver qué nos dice. Capítulo 7, versículos 9 al 12. Dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 12. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder por los siglos de los siglos sean de nuestro Dios. Amén. Fíjense, ¿qué es lo que hay, hermanos, en la gloria? Bueno, es un lugar, hermanos, de alabanza y adoración. Nos podemos preguntar, ¿y qué hay allá en esa gloria que todavía no se revela? Bueno, ese será un lugar de alabanza y adoración continua, hermanos. En segundo lugar, ahí mismo, en los versículos 13 al 15, versículos 13 al 15, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que la gloria será una tierra de servicio perfecto, hermanos. Servicio perfecto para nuestro Dios. Capítulo 14. Capítulo 14 de Apocalipsis, en el versículo 13. Dice la palabra del Señor, capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué significa esto? Que la gloria será un lugar de descanso, hermanos. De descanso. Todo el trabajo que tenemos aquí, hermanos, que a veces ya no lo aguantamos, ya lo traemos hasta acá. Mientras estemos en el mundo no se va a acabar, no vamos a descansar. Usted dice: voy a dormir un rato, sí, pero va a dormir nada más para seguir la faena otro día. Y las aflicciones y las luchas, las dificultades, el pecado, las tentaciones. Bueno, en la gloria será un lugar de
descanso. Capítulo 19, versículo 7. Dice ahí 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué hay en la gloria, hermanos? Será un lugar de regocijo absoluto. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ven, será un lugar donde habrá regocijo, hermanos. Usted dice, ¿qué vamos a hacer en la gloria? Ya no hay nada, ya no hay cine, ya no hay tele, ya no hay novelas, ya no hay nada. Qué aburrido. No, miren lo que dice ahí. Ahí dice que va a ser un lugar de regocijo y de alegría constante, de descanso. Capítulo 21, versículos 1 al 6, dice la Escritura: vi un cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su pueblo. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. ¿Qué nos dice aquí sobre la gloria, hermanos? Será un lugar donde no existirán los sufrimientos propios de esta vida, hermanos. Ya, si usted llora, si usted sufre, tiene necesidades, dolores, bueno, dice la Biblia que en la gloria ya no habrá nada de lo que produce dolor y aflicción en este. Es más, ni sueño, hermano, ya ni eso. Y finalmente, Apocalipsis 22:4, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. En la gloria será un lugar de una íntima comunión con el Creador. Todo eso es maravilloso, hermanos. Pero yo me pregunto, ¿y esa gloria que será revelada se refiere solamente a un cambio de lugar? Es decir, ¿está Pablo pensando en Romanos capítulo 8, versículo 18, en que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que será revelada en nosotros? Dice, fíjese lo que dice, revelada en nosotros. Es decir, que Pablo no solamente está hablando de un cambio de lugar, como vimos ahorita en estos pasajes. Está hablando también, hermanos, de un cambio de persona. Fíjense lo que dice, si lo leyeron con cuidado, Romanos 8:18, vean. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto implica un cambio, hermanos. Aquí hay un contraste entre las aflicciones del tiempo presente con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros, ahí se va a manifestar. Entonces, no solamente implica un cambio de lugar, sino un cambio personal. No se refiere simplemente a nuestra posición. Él está hablando de nuestra composición. ¿Ya se notaron, hermanos? No solo es un cambio de lugar, de posición, sino un cambio de composición.
Hay un cambio de composición, hermanos. ¿Qué significa eso? Lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:8. Vean ese cambio que va a acontecer. 2 Corintios capítulo 5 en el versículo 8. 2 Corintios 5:8. Dice ahí la escritura: pero confiamos y más quisiéramos estar, ¿qué cosa? Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ausentes del cuerpo, hermanos. Es decir, ya no más en este cuerpo. Ya no más en este cuerpo, sino en otro cuerpo, hermanos. Hay una gloria que será revelada en nosotros o que se manifestará en nosotros precisamente cuando dejemos este cuerpo y tengamos un cuerpo diferente. Y es lo que habla 1 Corintios capítulo 15, versículos 49 al 57. Vean lo que dice ahí. 1 Corintios capítulo 15, versículos 49 al 57. Dice ahí la escritura, 1 Corintios 15, 49. Dice el texto: y así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, este cuerpo físico, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo nos está diciendo que va a haber también un cambio de composición. Vamos a ser transformados. No solamente vamos a ser llevados a otro lugar, a un mejor lugar, sino que también vamos a dejar este cuerpo, hermanos. También. Entonces nuestras vidas en esta tierra, mientras sean vidas terrenales, ¿verdad? Mientras estemos en este mundo, son vidas llenas de problemas, de dolor, de sufrimiento, de batallas, de corrupción. Pero lo mejor está por venir, hermanos. Usted no se va a quedar aquí para siempre. Yo sé que a veces el dolor es duro, ¿no, hermanos? Es duro. Yo tengo años viviendo con un dolor aquí en la mano. Ya me acostumbré a él, pero sí molesta. Sobre todo en esta época de frío. Me molesta, me da los calambres cuando estoy acostado, cuando estoy viendo la tele, cuando estoy comiendo, cuando estoy estudiando, cuando estoy haciendo alguna actividad. Me da el calambre, me da el golpe y me duele hasta acá, hasta el hombro. Y molesta, y así como ese, otros, y preocupaciones, necesidades económicas, etcétera. Pero lo mejor está por venir. Esto no va a ser para siempre. Usted no se va a quedar aquí en la tierra para siempre. No va a permanecer como está para siempre. El futuro que tenemos nosotros, hermanos, es un futuro diferente. Está lleno de bendiciones porque pronto seremos liberados de este cuerpo y de todas las cosas corruptas y aflicciones que tiene este cuerpo. Y todo lo relacionado a este cuerpo y todo lo relacionado a esta tierra se va a terminar, hermanos, y vamos a gozar de una situación y de una composición
mejor. Entonces, esas aflicciones no deben desequilibrarnos. Pablo dijo ahí, en Romanos 8, si ven las primeras palabras, ¿qué dice ahí? Tengo por cierto, ¿verdad? Es lo primero que dice, tengo por cierto. Esa palabra, hermanos, es traducción de una sola palabra griega. Tengo por cierto, la palabra griega es logizomai. Logizomai. Esa palabra tiene distintos significados en el Nuevo Testamento, pero en este contexto significa concluir algo luego de pensar seriamente en ello. Logizomai, tengo por cierto. ¿Concluyo qué? Ese ejercicio es el mismo que se hace cuando se estudia seriamente un asunto y se llega a una conclusión firme. Se medita, se piensa, esto así, entonces debe ser esto. Y es lo que está haciendo Pablo ahí. Pablo no está diciendo que espera que la vida sea mejor que esta. Está diciendo que ha considerado bien el asunto y sabe que los problemas que tenemos en esta vida no pueden compararse con la gloria que vamos a experimentar cuando lleguemos al cielo. Pablo está concluyendo eso. Está diciendo, hey, sí hay aflicciones, sí es cierto, pero ninguna batalla, aunque sea cruel, aunque no sea placentera, ¿verdad? Aunque no sea algo que gocemos, aún así no se compara con lo que viene hacia adelante. Está difícil, hermanos, está difícil, pero ya vamos a llegar. Y cuando lleguemos, hermanos, eso que padecimos, cualquier cosa, cualquier aflicción que usted haya pensado que era demasiado dura, va a ser una nada, hermanos, una pequeñez. Nada. No va a ser nada, hermanos, a lo que vamos a recibir. Yo estoy esperando el arrebatamiento, si no es que muero antes. Si muero antes, no importa, voy a ser resucitado. Y si no muero, no importa, voy a ser arrebatado y es lo que estoy esperando. ¿Qué está esperando usted? ¿El ahorro? ¿Está esperando el aguinaldo? Ya se frota las manos, se le va a acabar, hermano. Va a recibir el ahorro y mire, es más, ya hasta lo tiene gastado. No, yo estoy esperando el arrebatamiento. Y si la muerte, estoy esperando la resurrección. Estoy esperando las recompensas. Estoy esperando la vida en gloria. Yo quiero eso, hermanos. ¿Lo quiere usted? Yo quiero eso. Así que, aunque por la noche dura el llanto, a la mañana vendrá la alegría, dice el Salmo 35. Mientras que por la noche dura el llanto, por la mañana vendrá la alegría. Salmo 35. ¿Qué significa eso? Que todas las aflicciones son pasajeras y temporales y la gloria será eterna y mejor. Entonces, hermanos, Dios, infinitamente sabio y sin comparación en bondad, ha permitido que enfrentemos numerosos problemas en diversas áreas de nuestras vidas. Así como nuestras bendiciones no llegan solas, nuestras aflicciones suelen seguirse unas de otras, como una lluvia persistente, ¿verdad? Pero siempre debemos enfocar en lo que tenemos en Dios. Fíjese qué tan sabio es Dios y qué tan bueno que incluso utiliza esas aflicciones para bendecirnos. Entonces, ¿qué hemos hecho con nuestras aflicciones, hermanos? ¿Han sido un motivo para ser agradecidos con Dios? ¿Hemos agradecido por el crecimiento resultante de cada una? ¿Hemos agradecido por su cuidado, por su amor y sus provisiones, aún en medio de las aflicciones? ¿Hemos agradecido por la gloria que vendrá, que es una realidad también? Sobre todo, ¿estamos esperando esa gloria o hemos perdido la fe? Bueno, yo le exhorto
a que tome en cuenta las palabras de Pablo cuando esté sufriendo, padeciendo alguna aflicción. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.